Y tiempo ahora, por tanto, en este contexto, recuerden hoy Wall Street cerrado, hoy conmemorando, celebrando, homenajeando a su expresidente Jimmy Carter, y en este contexto, más allá del día, del intradía, siempre mirando a ese medio largo plazo, momentum del mercado. Tiempo de tertulia online, y esta mañana recibimos a esta hora a Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Asset Management. Enrique, muy buenos días, feliz año. Muy buenos días, Eva. Feliz año. Y Fernando Luque, editor de Morningstar. Bienvenido. Feliz 2025. Muy buenos días, Eva, y feliz año también. No sé hasta qué momento se felicita, pero bueno, como es la primera vez que nos vemos, me ha tocado saludaros. Fotografía, ese momentum, porque arranca el año. No sé si el momentum, antes de mirar más allá del momentum, esa fotografía inicial, Fernando. A ver, el momentum está cambiando, ¿no? Siempre preguntas por el momentum del mercado y claramente, pues iba a decir que el incendio no solo está en California, sino en los tipos a largo en Estados Unidos, ¿no? Que eso sí que pues no nos los esperábamos y ahí pues yo creo que la Reserva Federal está, digamos, por decirlo de alguna forma, atrapada, es decir, tiene que de momento pues moderar las posibles caídas de tipos de interés prevista para este 2005, porque la economía americana sigue comportándose bien, no hay señales alarmantes en el mercado laboral y el mercado de bonos pues está exigiendo pues una prima cada vez mayor en los tipos a largo, ¿no? Entonces eso sí que es, digamos, un dato que no habíamos visto desde hace ya pues algunos meses, que está afectando al mercado de bonos. De momento el mercado de renta variable está resistiendo bastante bien cerca de los máximos históricos, pero está claro que si los tipos a largo en Estados Unidos se mantienen tan altos como hasta ahora y que las bajadas de tipos se retrasan o incluso ya se habla de una pausa por parte de la Fed, pues eso va a afectar al mercado de renta variable, ¿no? Además, con la llegada de Trump tampoco facilita mucho la labor de la Fed, ¿no? Porque ahí pues sabemos que las políticas de Trump son iba a decir, de reforzamiento de la economía americana con bajadas de impuestos y probablemente o posiblemente, aunque habrá que ver un poco el resultado final, un posible aumento de la inflación, y eso pues no facilita el análisis, especialmente en el mercado de bonos, pero también, como decía, en el mercado de renta variable, que se puede ver afectado en cualquier momento. Ahora volveremos a mirar por partes a esos mercados. Enrique, ese momentum, ¿cómo lo telegrafías? Pues distintos plazos. A muy corto plazo sí que presenta agotamiento el momentum de mercado. También venimos de 2 años de fuerte rally desde los mínimos de 2022 y es normal que haya... antes estaba repasando un poco qué había hecho el mercado en ese periodo y ha habido 7 correcciones relativamente de relativa importancia, no grandes, pero sí inquietantes a lo largo de ese periodo y estamos en una de ellas. Entonces, sí que esperamos un trimestre flojo en términos de mercado porque nos tenemos que adaptar a una nueva situación. Los 2 últimos años ha habido una revalorización de activos porque se iba disipando el temor a la recesión. Ahora ya la palabra recesión se ha quitado completamente de la narrativa y estamos ante un nuevo periodo de enorme incertidumbre. Es decir, un dato muy destacable que se ha producido en la renta fija es que en septiembre se desinvirtió la curva. Esto es un tema igual un poco técnico, pero cuando el tipo a largo plazo es superior al tipo a corto plazo, es una situación de economía normal. ¿Por qué? Porque debe estar mejor remunerado prestar dinero a largo que prestar dinero a corto plazo, ¿vale? Llevamos años con la curva desinvertida, con la curva invertida. ¿Eso qué significa? Que recibías más dinero por prestarlo a corto plazo que por prestarlo a largo plazo. Eso es una anomalía y eso normalmente anticipaba una recesión. Era uno de los elementos que hacía que muchos estuvieran esperando una recesión. Ahora ya no se dejó de esperar la recesión y la desinversión de la curva se ha producido entre el 2 años y el 10 años en septiembre del año pasado y entre el 3 meses y el 10 años americanos se ha desinvertido el 12 de diciembre, hace un mes más o menos. Entonces,
estamos en una situación de economía en términos macroeconómicos más normal que la que teníamos en los últimos 2 años. Ahora lo que tenemos es un mercado sobrevalorado y unos bonos que están buscando ajustar su precio a esta nueva realidad, pero lo cierto es que en términos de curva de tipos está mejor que hace 3 meses. Ahora, el momentum a mercado en el último mes, pues bajista o por lo menos con menos momentum. En los últimos 6 meses el mercado sí que no ha estado mal y ha habido subidas importantes, especialmente en noviembre, pero ha habido mucha dispersión de sectores cíclicos para abajo y sectores más asociados con tecnología para arriba, y de cara al futuro tenemos la irrupción de Trump. La Fed, como bien decía Fernando, está preocupada por la inflación, por temas que han sido recurrentes en los últimos años, pero lo que no mencionan, y probablemente tendría que estar en su punto número 1 de la preocupación, es qué va a pasar con el empleo. Es decir, yo no tengo tanta preocupación por la inflación como por el empleo. La irrupción de Trump y Elon Musk en el gobierno puede hacer que tengan mucho trasvase de empleados públicos que saquen del gobierno, digamos, y tengan que tener cabida en el mercado laboral. Entonces, si empiezan a echar gente del sector público y los empieza a absorber el mercado privado, pues ahí no habrá tanta tensión inflacionista. La gran tensión inflacionista vino del mercado laboral en gran parte en 2022. Si ahora el mercado laboral no tiene tensión inflacionista, sino que más bien la podría tener deflacionista, entonces tenemos un contrapeso importante a los aranceles. Así que enorme incertidumbre para los próximos 4 años, mercado con fundamentales buenos, pero en términos técnicos algo agotado de momento. Con esa fotografía, inevitablemente pasa hasta donde no se quiere mencionar, pero el día 20 cambia la página en Estados Unidos. Donald Trump se sienta en el despacho Oval e incluso en la reunión de diciembre, porque las elecciones fueron el 5 de noviembre, esa reunión de la Reserva Federal en la que se recortaban las expectativas de recortes, sobrevolaba, sin nombrarlo, Donald Trump el temor a ese repunte de la inflación que estabas poniendo sobre la mesa y mirando sobre todo a esas medidas más polémicas como pueden ser las deportaciones masivas, pues estabas hablando menos presión del sector trabajadores, del sector público al privado, pero claro, también hay que pensar en que esas deportaciones masivas de trabajadores irregulares y también aranceles. No sé, de cara a la administración Trump y después de esas actas de la Fed que dicen, ojo, cautela y temor al repunte de la inflación, ¿cuál es la lectura realmente que has visto en esas actas, Enrique? Pues en las actas se menciona la cautela y la prudencia con respecto a la inflación, pero les falta lo que comentaba antes, la incidencia en el empleo. Es verdad que hay amenazas inflacionistas por tensiones en el mercado laboral si se producen esas deportaciones masivas, pero hay que analizar cada paso por paso. Si, por ejemplo, consideran inflacionista que hay aranceles, hay que ver dónde ponen los aranceles. Si pones un arancel al acero, entonces tienes un problema inflacionista porque toda la economía sufre de una subida de precios de una materia prima. Si lo que haces es poner aranceles a un coche terminado, como los de BYD en China, entonces ya estás incidiendo no tanto en la inflación subyacente de materias primas, sino estás incidiendo en la competencia entre empresas americanas y empresas exteriores. Entonces, los aranceles, según a qué productos se pongan, pueden originar más inflación o menos. Si luego Tesla sube los precios de los coches porque lo tiene más difícil vender las compañías chinas, pues entonces tendrán un problema los americanos con respecto a sus precios. Pero si no es así, no se va a producir. Entonces, el gran elemento deflacionista de la industria o de la economía americana va a venir por el empleo. Es verdad que va a hacer deportaciones masivas si es que las hace, porque al final el inmigrante y sobre todo el ilegal acepta trabajos que ya los americanos no quieren. Entonces no es solución echar a unos y luego que no haya oferta de trabajo para cubrir esos puestos o demanda de esos trabajadores, demanda de trabajadores para cubrir esos puestos. La irrupción de la inteligencia artificial,
que es probablemente la mayor revolución que se ha producido desde la aparición de Internet, va a afectar no a la clase baja y de inmigrantes ilegales y sectores menos sofisticados, va a afectar directamente a la clase media y a la clase media de servicios. Nosotros ya pasamos en el mundo una crisis por la industrialización, pasó del mundo agrario al mundo industrial, después se ha pasado del mundo industrial y de producción al mundo de servicios, que es gran parte de lo que sufre ahora Alemania, y ahora el problema es que la inteligencia artificial va a irrumpir precisamente en la economía de servicios, que ya no van a hacer falta tantos puestos de trabajo. Eso puede hacer que algunas empresas vayan muy bien porque sean mucho más eficientes, pero ¿qué vamos a hacer con toda esa reconversión del mercado laboral que hace falta? Entonces, si la FED, si bien es verdad que dice que tiene temores inflacionistas y que va a pausar las bajadas de tipos, eso está bien, pero está bien que las pause más que nada no porque tenga claro el camino, sino porque no tiene nada claro qué va a pasar con las acciones que hagan Trump y Elon Musk en el gobierno. Puede haber cambios importantes en los próximos 4 años. Unas actas en las que sobrevuela la figura de Donald Trump y sus efectos, y justo en pleno descuento a que llegue el presidente electo, ¿cuál es la lectura? Porque además en el mercado de bonos ahí lo tenemos al Treasury esperando casi en el 5%. A ver, estoy de acuerdo totalmente con lo que acaba de mencionar Enrique, porque yo creo que el foco está realmente en el mercado laboral. Es verdad que en superficie pues todo parece pues de color de rosa, pero luego si uno mira algunos datos, como por ejemplo lo que llaman allí en Estados Unidos el hiring rate, es decir, la tasa de contratación, la tasa de contratación está cayendo, es decir, las grandes empresas de momento no están despidiendo, con lo cual no se nota en la tasa de desempleo, pero no están contratando, ¿no? Y eso es una señal, no voy a decir preocupante, pero por lo menos históricamente siempre ha sido el preludio pues de despidos, ¿no? No despides directamente, sino que no contratas. Y claro, si luego, pues si uno mira también pues la encuesta o las encuestas de empleo, pues hay discrepancias tremendas, ¿no? Entre el Establishment Survey y el Household Survey. Uno ya no sabe realmente pues a qué encuesta fiarse, pero está claro que, por ejemplo, lo que mencionaba Enrique de las deportaciones van a ser inflacionistas, pero claro, esa gente que ya no ocupa esos puestos de trabajo van a tener que ser ocupadas por otras personas, y eso pues lógicamente pues va a suponer un incremento de los costes laborales, ¿no? Y los costes laborales es un elemento muy importante en la inflación. Y voy a poner un ejemplo que no es de Estados Unidos, que es de Europa, que es Holanda. La inflación en Holanda es del 4,1%. ¿Por qué? Porque hay presiones salariales tremendas en Holanda. Entonces, claro, lo digo, digamos, cojo este ejemplo de Holanda para señalar que el mercado de empleo para mí es realmente el foco que hay que mirar, que quizás la FED lo haya perdido de vista porque se ha centrado mucho en la inflación y no tanto en el crecimiento económico, pero tarde o temprano podríamos revivir, digamos, rumores de recesión en Estados Unidos, porque repito, en la superficie el mercado laboral parece sólido, pero hay, digamos, datos que ya pues alertan de dificultades en el mercado laboral en Estados Unidos. Claro, y en el mercado público, por ejemplo, claro, imagínate en el lado del gasto público. No sé si Estados Unidos gasta cerca de 7 trillones de dólares en gasto público directo, en agencias y en gobierno, y con todos los empleos que lleva eso asociado. Si haces un programa de eficiencia y reduces eso a 5 trillones o te cargas la cuarta parte o la tercera parte, eso es menos dinero que hay en manos de los consumidores, y al final estamos en una economía de consumo. Hace falta, por un lado, producir cosas y luego que otros consuman. Entonces, si tensionas por un lado el mercado laboral, pero en un segmento, y lo relajas en otro, vamos a ver cómo es la foto final.
por eso yo no creo que, como mencionabas, el tipo al 5%, es que no creo que vaya a haber tanta presión en los tipos de largo plazo. ¿Y por qué? Porque si tú atacas el gasto público, primero, eso es bajista para la economía, porque menos gasto público, menos dinero que metes. Pero además viene asociado un menor déficit fiscal americano. Si tú tienes un déficit fiscal menor, entonces vas a tener menos riesgo para tu deuda o vas a tener menos demanda de pedir dinero al exterior, en el caso de Estados Unidos. Y menos demanda supone que los tipos a largo tenderán a estabilizarse o bajar. Entonces, hasta ahora, lo único que ha pasado con el tipo 10 años a 4,7 es que se ha normalizado la curva. Se espera que se estabilicen los tipos de interés a corto plazo entre el 3 y el 3,5% en los próximos 2 años, y el tipo a largo, ¿dónde tiene que estar? Pues entre el 4 y el 4,5 en condiciones normales. Entonces, se ha pasado un poco por arriba, pero para que supere el 5 y se quede por encima del 5 de forma estructural durante tiempo, realmente tendrían que hacer lo contrario de lo que han dicho en la política de Trump. Tendrían que relajar el déficit, ser mucho más expansivos y realmente crear inflación donde no se espera que le creen. Entonces, es verdad que ha habido ese repunte en los yields, pero yo no creo que sea tan preocupante a medio y largo plazo. Y de hecho, no parece un movimiento de bastante corto plazo, no de tan largo. Sí, yo diría incluso que, a ver, digamos, la imagen de la motosierra puede funcionar bien en Argentina, pero puede no funcionar bien en Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tú comentas del enorme impacto del empleo público en Estados Unidos. De hecho, los últimos datos mostraban una creación neta de empleo público, pero no tanto en el empleo, digamos, privado. Entonces, claro, coger la motosierra pues es un discurso fácil, pero claro, aplicarlo a Estados Unidos, donde ahí pues la dependencia del consumo es enorme, pues puede tener consecuencias nefastas para la economía americana. Escenario, antes de terminar, porque vamos a tener que ir terminando en breve, quería preguntaros, porque estábamos viendo, ¿no? Decías al principio de tu intervención, Fernando, precisamente cómo esta situación en el mercado de bonos va a tener un impacto en la renta variable. Siempre hablamos que la estrategia tiene que ser a medio largo plazo, pero mirando esos dos mercados, esa estrategia renta fija, renta variable, ¿cuál es vuestro diagnóstico ahora mismo? A ver, a nosotros lo que nos preocupa un poco son las valoraciones del mercado americano. Ahí pensamos que el mercado americano está ligeramente sobrevalorado, en torno a un 5%. Es verdad que vemos más atractivo otras regiones como Europa, pero claro, si Estados Unidos corrige, pues lo más probable es que Europa también corrija, ¿no? Entonces, a nivel de renta variable somos relativamente cautos. Y luego en renta fija, creo que para el inversor español pues me centraría en lo que es la zona euro. Es verdad que los tipos al otro lado del Atlántico son mucho más atractivos que en Europa, pero viendo un poco el escenario económico, incluso el que pinta el propio BCE, no es muy alentador, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que en los tramos largos o medio largo puede haber, digamos, algo de oportunidad en la zona euro, pensando en un escenario macro más complejo y más gris de lo que tenemos ahora mismo. Nosotros ahí tenemos una visión distinta. Estamos más en Estados Unidos y más quizá en renta variable que en renta fija. ¿Por qué? Pensamos más en términos de factores y de sectores. Entonces, al final, estamos en una época que es verdad, y coincido con Fernando, en que las valoraciones están altas y, por lo tanto, ahora exigirá mucho de las compañías cumplir con esa expectativa. Así que nosotros nos vamos a donde creemos que se va a producir mayor crecimiento, que es lo que tiene posibilidades de cumplir con lo que el mercado espera de las valoraciones que ahora mismo asigna. Y eso, desgraciadamente para Europa, se ha polarizado hacia Estados Unidos y hacia China. Entonces, las mejores empresas y los mejores sectores están fuera de Europa. Europa
que venía siendo muy industrial y muy de materias primas, ha tenido un repunte reciente y está muy bien, pero para seguir creciendo a un ritmo como el que podría crecer Estados Unidos, tiene que cambiar mucho su política interna y sus compañías. Tenemos que terminar, lo siento. Enrique Bailey-Baillier de Altex Asset Management, Fernando Luque de Morningstar, muchísimas gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Muchas gracias, Emma. Feliz jornada. Y nosotros hasta ahora nos tenemos que trasladar hasta